Madrid, primavera de 2023. Decenas de visitantes se agolpan cada hora formando una fila junto al Palacio Real. Han venido a ver Sorolla a través de la luz, la exposición inmersiva que une arte y tecnología, y con la que Consuelo Luca de Tena y Blanca Pons Sorolla homenajean los 100 años de la muerte del pintor. Hemos elegido las obras, en primer lugar, para tocar los temas principales de la pintura de Sorolla, retrato, jardín, paisaje, que hay en uno, y playa sobre todo, ¿no? Cuadros que tuvieran un tratamiento de la luz particularmente bonito e interesante. La tecnología yo creo que ayuda a las obras dando visiones complementarias, es decir, la obra en sí misma es insustituible, ¿no? Pero realmente es como si te metes en el cuadro. «300 kilómetros al este, los valencianos también conmemoran el centenario. Entre ellos, Esther Alba, miembro del Comité del Año Sorolla. Las competencias de este comité están basadas en organizar toda la serie de eventos, exposiciones de carácter, podríamos decir, más transversal o más relacionados con la difusión de la figura de Sorolla. Lo que se buscaba, ¿no?, eran personas del ámbito de la historia del arte, conocedores de la figura de Sorolla y sobre todo también relacionadas con la pintura del siglo XIX. La primera de estas exposiciones se remonta a los inicios del pintor. La exposición Sorolla Orígenes es una exposición bastante bonita en la que podemos ver un Sorolla muy desconocido. Es un Sorolla desde los 15 años hasta los 21. Hemos reunido una colección de lugares como de muy difícil acceso. Obras que realmente no están expuestas en los museos, ya que no es una etapa la más conocida. La infancia de Sorolla es una infancia bastante triste, bastante dura, y esto le forja este carácter, ¿no?, de pintor, y concretamente en Valencia sufrió muchísimos brotes de cólera. Esto produjo muchísimas muertes en la población y desgraciadamente los padres de Sorolla murieron cuando él tenía 2 años. Siendo huérfano, es adoptado por la hermana de su madre y por su marido, que tiene de profesión cerrajero, y bueno, pues es una condición bastante humilde. Y es aquí donde va a tener esta dura infancia, una infancia que va a predominar con ese gusto por el dibujo, por las aficiones al arte. Ya de hecho lo dice su director de instituto, Baltasar Perales, que este niño tiene cualidades. El tío Pepe, ¿no?, famoso José Piqueres, le lleva a las escuelas de artesanos. Allí conoce a Juan Antonio, quien convence a su padre, el fotógrafo Antonio García, para que contrate al joven Joaquín como colorista en su estudio. Esa relación va a ser muy importante por 2 razones. Primero, porque va a mostrar la influencia que va a ejercer en toda su pintura la fotografía, y por otra va a conocer a la hija de Antonio García, que es Clotilde, con la que contraerá matrimonio en 1887. Se enamoran y se casan unos años después, tendrán 3 hijos y quieren vivir juntos toda su vida, a pesar de que el trabajo de Sorolla les separa, pero la escribe continuamente. Y ese es uno de los puntos más emocionantes, el cariño que se tienen, que pasen los años. Querida mía, buenas noches. Me voy a la cama, solito y triste por no poderte abrazar. Eres mi carne, mi vida, mi cerebro. Llenas todo el vacío que mi vida de hombre sin afectos de padre y madre tenía antes de conocer. La misma pintura no creo que me compensase si tú no me hicieras feliz. Pintar y amarte, eso es todo. ¿Te parece poco? Poco después de comprometerse y tras haber superado 3 pruebas diferentes, el joven Sorolla gana la beca de la Diputación de Valencia para estudiar 4 años en Roma. La primera prueba consistía en hacer un estudio del natural en 8 sesiones de 4 horas. La segunda prueba consistía en representar a Isaac bendiciendo a Jacob, y la última prueba, a la que solamente llegaron 2 artistas, Sorolla y Constantino Gómez, salió el tema de El grito del Payeter.
Una vez en Italia, el artista tuvo que realizar varios encargos para la Diputación. Lo vemos en la exposición Sorolla en Roma, el artista y la pensión de la Diputación de Valencia. En la exposición lo que mostramos son los distintos trabajos que tenía por el reglamento de la Diputación la obligación de enviar a Valencia. La última obra, que es la del padre Jofré, recibe todos los halagos de la comisión. Tanto es así que él solicita una prórroga de 1 año más y se la conceden. Al inicio de su beca, le dio tiempo a pasar 6 meses en París. En esa estancia que estuvo en París, vio 2 exposiciones que le influyeron mucho. Uno de Sebastián Lapage y otro de Menzel. 2 pintores que tienen que ver más con el realismo social y esa derivación que tendrán parte de su pintura en un momento concreto, de Sorolla. Sorolla era un hombre con férreos valores y quizá eso es lo que le llevó a no dejarse llevar por la bohemia y por las tentaciones que seguramente encontró cuando venía a Madrid o cuando viajaba a París. Esos mismos valores eran los que buscaba en sus personas de confianza. Sorolla tenía muchos amigos, no todos verdaderos quizá, porque era también un hombre muy intuitivo y muy perspicaz, pero luego realmente amigos verdaderos tenía pocos, ¿no? Mariano Benlliure, por supuesto Pedro Gil, que era de su máxima confianza. Tanto ellos como sus hijos, María, Joaquín y Elena, y sobre todo su mujer, fueron los protagonistas de muchos de sus cuadros. Él experimentaba mucho con su familia, que la tenía allí siempre disponible, para hacer novedades que luego incorporaba en sus retratos. Sorolla, cuando regresa ya casado con Clotilde de Italia en julio de 1889, inicialmente se instalan en Valencia, pero pronto, a los 2-3 meses, deciden que si quiere progresar tienen que instalarse en la capital de España, en Madrid. No obstante, por una razón, la familia de Clotilde vive en Valencia, van a estar siempre vinculados a Valencia. Él siempre mantiene esa querencia a volver a Valencia, a pintar sus playas, sus gentes. Valencia tiene una luz especial. La Albufera sirve como de espejo y por tanto refleja sobre Valencia la luz con una mayor intensidad. Esto se reflejó directamente en su pintura. Sorolla destaca, ¿no?, por una pincelada muy enérgica, ¿no?, muy expresiva, que transmite mucha fuerza a sus obras. Destaca especialmente por su paleta pictórica, por el uso de los blancos. Además, en el siglo XIX se introdujeron 2 cambios en la pintura. La sarga se sustituyó por el lienzo, lo que dio mucho más brillo a las obras, y la aparición de los tubos de estaño permitió a los artistas pintar al aire libre. Surgió el plein air. Siempre fue un devoto de pintar al aire libre, tuvo que pintar en interiores mucho porque era retratista y no había más remedio, pero para él lo que de verdad le gustaba era pintar lo que veía. En España, el primer artista que toma ese procedimiento técnico es Joaquín Sorolla. Pintar al aire libre es sinónimo de modernidad. Su pasión por el efecto de la luz sobre las figuras hace que hoy muchos hayan asociado su obra con el impresionismo, pero Sorolla pertenece a otra corriente distinta, el luminismo. Los impresionistas deshacían mucho el contorno, se interesaban muy poco por el dibujo, y Sorolla tenía una formación muy clásica y en eso a él le parecía irrenunciable el buen dibujo. En esos momentos en España había como 2 corrientes artísticas, lo que se llamaba la España negra, ese ambiente pictórico del norte de España, con Zuloaga, etcétera, especialmente con la crisis de 1898, frente a esta mirada, que es una mirada que viene desde la periferia, que viene desde el Mediterráneo, más un canto a la vida, es mucho más expresiva. Una forma de mirar que demostró ante el público internacional con su obra Visión de España. Los 170 metros cuadrados que luego tiempo después se exponen en la biblioteca de la Spanish Society, unos paneles que se unen unos a otros, ligando Castilla con Extremadura, Cataluña, con Valencia, con Andalucía, Galicia, etc. Pero 7 años recorriendo el país y pintando a la intemperie le pasaron factura. Está cansado, no puede descansar y empieza a sufrir dolores de cabeza, vértigos, mareos. Emocionalmente tampoco estaba en su mejor momento.
sus hijos le preocupaban más que nunca. Parte de sus cartas es preguntar continuamente por cómo está María, la hija mayor de la tuberculosis, cómo está Elena, la segunda hija, también de sus problemas emocionales, si la ha dejado el novio, si no la ha dejado el novio, Joaquín, el hijo pequeño que con 17 años está estudiando en Londres, tiene un accidente y descubren que tiene sífilis. Un año después de acabar su obra, mientras retrataba en el jardín de su casa a Mabel Ric, esposa de Pérez de Ayala, un fuerte mareo le obliga a soltar los pinceles. Trató de recomponerse, pero ya era tarde. Había sufrido un ictus. Una hemiplegia que le va mellando físicamente hasta su muerte 3 años después. La fama de Sorolla trasciende a día de hoy porque es un pintor magnífico, es el pintor que mejor supo representar la luz. Yo creo que Sorolla es el primer pintor moderno de España. Sorolla es un pintor que tuvo una influencia enorme, ¿no? Y un éxito tan rotundo que marcó evidentemente toda una generación de pintores. La pintura de Sorolla sigue atrayendo a muchísima gente 100 años después de su muerte. Así lo demuestran cada una de las exposiciones del Año Sorolla, que seguirán organizándose hasta diciembre de 2024. Un homenaje como ningún otro a una figura que ha grabado su nombre en la historia del arte, en la de España y en la arena del Mediterráneo.